Cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón. Padre, en esta mañana queremos aprender de tu palabra. Estamos conscientes de que necesitamos de ti. Hoy queremos pedir que tu palabra venga a nuestras vidas y que rebose nuestro corazón. Señor, toma el control de nuestras vidas. Permítenos, Señor, aprender de tu palabra y que el consejo pueda ser recibido, Señor, en nuestro corazón y escrito en las tablas de este. Te lo pedimos, habla mi corazón, ministra mi vida, que hoy tu palabra pueda ser, Señor, llevada a través de mis labios. Quita toda palabra áspera y torpe y pon la palabra que necesitamos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia nos permite conocer tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Dígale al que está a su lado, la Biblia te guía, te instruye, te corrige y te previene. A muchos nos gusta leer la palabra para recibir la instrucción. A otros nos gusta oír la palabra para recibir corrección. Pero a muy pocos les gusta leer la palabra para escuchar los consejos de prevención. Y una persona que desiste a la prevención que Dios muestra a través de su palabra, se le considera una persona orgullosa. Es como ese hijo que su padre quiere darle algún consejo, alguna prevención, y el hijo no hace caso del consejo del padre. Dice: hey, papá, ya sé todo, ya no te preocupes, yo sé cómo arreglármelas. Y eso delata una actitud de orgullo y de soberbia. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos, o en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Y esos muchos están incluidos los orgullosos, los altivos, los soberbios. Escuchaba una declaración del pastor Castellanos el día lunes y hablaba de los espíritus inmundos que regresan a las vidas de las personas que fueron liberadas. Y muchas de las veces nosotros no analizamos ese tipo de lecturas, de consejos de parte de Dios. Y muchos, después de que Dios los ha liberado, después de que Dios ha sanado su corazón, después de que Dios los ha rescatado del pecado, vuelven a hacer lo malo. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque las personas no atendieron a la palabra a través de la prevención que está da. Es sorprendente darnos cuenta cómo se mueve todo en el plano espiritual. Y cuando nosotros leemos la palabra, nosotros aprendemos a movernos en un plano espiritual. El plano espiritual es invisible a lo visible. En el plano espiritual gobiernan las autoridades, las potestades, los gobernadores, los principados de las tinieblas de maldad, como también operan las jerarquías espirituales. Hace unos días me di cuenta de que un amigo mío partió con el Señor, el doctor Manuel Malváez, al cual amé y sigo amando, respeto, y muchas de las cosas que él me compartía en la intimidad me mostraba en el plano espiritual. Recuerdo que una ocasión, creo que su primera o segunda visita que él vino a Basolo, él me dijo: pastor, quiero conocer tu auditorio. Todavía creo que, no recuerdo cómo estuvo, pero dijo que al final me dijo: quiero ir a tu auditorio. Y recuerdo que bajamos a estos salones que están en la parte de abajo, para ser exactos, en el 5º salón. Y en ese momento él pone sus manos en la piedra, en la barda de piedra que sostiene esas columnas, esas gradas donde usted está sentado. Y el Señor le empieza a dar una revelación. En ese momento creo que estaba Lidia, estaba su esposo, José Luis, y empieza a orar en lenguas.
todo el lugar se estremeció, empezó a cambiar un ambiente, se podía sentir como pesado y a la vez como ligero, se podía sentir como una guerra, pero a la vez como victoria, tantas cosas que se sentían, que yo sentía en ese momento. Y recuerdo que al final de él tener una visión espiritual, él me dice: pastor, Dios me permitió ver lo que el diablo quería hacer en tu contra. Dice: yo veía un automóvil color rojo metálico, cómo era destrozado en un accidente automovilístico, y cómo se prendía ese automóvil y quedaban solamente cenizas. Días antes de que el pastor hablara a mi corazón, hablara a nuestra vida, que está Lidia aquí presente, avalando lo que yo les estoy diciendo, estaba mi esposa también. Día antes yo tenía una lucha espiritual, que cada vez que yo me despertaba sentía que me iba a morir. Recuerdo que había ocasiones que tomaba mi vehículo para irme a surtir o salir a la carretera y yo sentía que ya no iba a regresar. Pensamientos internos estaban atacando a mi mente. Vas a morir. Pero yo sentía que iba a morir de un accidente. Recuerdo que en esa ocasión, cuando yo estaba teniendo esa lucha, recordé cuando yo tenía 22 años de edad, que yo hice una declaración tonta. Estaba platicando con un joven hijo de otro pastor y platicábamos acerca de cómo moría la gente. En eso, este joven me dice una pregunta, me dice: ¿cómo quieres morir? Y yo le dije: bueno, a mí me gustaría morir que no esté enfermo, no padecer dolor, una muerte instantánea, como un paro cardíaco. Yo me quedé callado y dije: mira, yo siento que yo voy a morir en un accidente automovilístico y siento que mi muerte va a ser instantánea. El Espíritu Santo me hizo entender lo que yo había decretado con mi boca. Habían pasado más de 15 años y no había sucedido nada. Quiero que usted entienda, iglesia, que en el plano espiritual, en el mundo espiritual, no existe el tiempo. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Y a veces pensamos que las palabras que nosotros declaramos, si pasa 1 año, 2 años o 3 años y no pasa nada, ya no pasó nada, cuando no es cierto. Toda palabra que nosotros decretamos llega un momento de cumplimiento. Puede ser 5, 10 años, 20 años, 50 años y tal vez al finalizar de su vida. Pero toda palabra tiene un cumplimiento y se tiene que cumplir. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él vino a este mundo, Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, llevándola en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el acta de decretos? Los pecados que nosotros cometimos y las palabras que nosotros declaramos o decretamos consciente e inconscientemente. Ahora déjeme decirle algo. El diablo no puede moverse bajo su propia voluntad. Cada vez que el diablo se mueve es porque Dios se lo permite. Yo puedo decir que el diablo no tiene libre albedrío. Entonces suceden las cosas porque Dios las ha permitido. ¿Pero por qué Dios las permite? Porque Dios mismo lo ha declarado. Proverbios 18:21 dice que nuestras palabras tienen poder para dar vida o para decretar muerte. Y a veces como personas se nos hace fácil movernos en el plano de los sentimientos. ¿Sabe que al hablar de sentimientos estamos hablando de algo espiritual? No de algo natural. Porque lo que sentimos no se ve, sino se siente. Y en un momento donde nuestros sentimientos están desbordados
por el dolor, por la traición, por la angustia, por la enfermedad. A veces hablamos cada cosa. A veces cuando estamos heridos, pasamos por el tiempo de ofensa, a veces hablamos cada cosa. Y nuestra mente consciente llega a un punto que las olvida. Pero nuestro subconsciente, nuestro ser interior, percibe todo lo que nosotros decretamos desde niños, aún desde pequeños. Recuerdo que cuando yo oraba a Dios y le decía: Dios, examina mi corazón, llegaban momentos que el Espíritu Santo me llevaba a mi niñez. Cuando mis papás me golpeaban, me pegaban porque yo me portaba mal, no me golpeaban, me pegaban, me corregían, y yo me metía abajo de la casa y yo maldecía a mis papás. Yo decía: yo no quiero a mis papás. ¿Cómo quisiera tener otros papás? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia? Y daba decretos de muerte. Quisiera morirme. Y a veces llegamos a pensar que las pequeñas palabras de niños son insignificantes. Ahora, ¿cómo se mueve el enemigo para levantar decretos en nuestra contra? Escúcheme bien. Estoy hablando de cómo influye el enemigo para que usted pueda desatar una palabra que lo ate para el resto de su vida si usted no la cancela. ¿Y sabe cómo? A través de la visualización. El enemigo se va a mover en un plano visible para poder tocar lo invisible. Usted tiene que tener cuidado qué es lo que ve. Usted tiene que tener cuidado qué es lo que escucha. En otras palabras, usted tiene que tener cuidado con quién se junta. ¿Por qué? Porque cada momento es una posibilidad de caída para el enemigo. Recuerdo que este pastor, después de que da esa palabra profética sobre mi vida, dice: pero vi una mano que tocó, que sacó ese vehículo de ese accidente, y vi cómo el tiempo retrocedía. Vi cómo el vehículo había chocado, pero vi cómo ahora todo caminaba hacia atrás. Y ese vehículo destrozado se armaba. Esas vidas calcinadas tenían la vida. Y yo pude entender que lo único que se mueve en este mundo es el decreto de Dios. Por eso quiero que usted entienda que muchas veces el enemigo va a usar conductos para que usted caiga en la trampa de Satanás y usted pueda ser atado. Cuando el médico le dice: usted está enfermo, tiene diabetes y eso no tiene cura y va a morir de eso, va a perder su vista, se le van a caer sus dientes, y usted lo acepta. Y no con eso dice: mi enfermedad. Si usted es hijo de Dios, usted no puede decir mi enfermedad, porque Dios venció la enfermedad. Usted no tiene que aceptar lo que el diablo le dice, porque al aceptar lo que el diablo le está diciendo a usted, usted lo está permitiendo. Y recuerdo que al finalizar esta visita que tuvimos en el plano espiritual con el doctor Malváez, él pudo ver cómo el auditorio fue terminado
Él veía las pantallas, veía el sonido, veía todo y me empezó a decir: Daniel, el Señor me muestra cómo está terminado tu auditorio. Y él empieza a relatarme la visión que él tenía. Y es sorprendente que la visión que él me estaba relatando era lo mismo que Dios había puesto en mis pensamientos. Porque yo ya tengo cuántas pantallas vamos a poner en este lugar, el tipo de audio que vamos a tener, el tipo de piso y de alfombra que se va a poner en este lugar. Y el pastor decía: veo que hay muchísima gente parada y gente haciendo fila. ¿Por qué le comparto esto? Porque de usted depende conocer los planes de Dios o no conocerlos. ¿Cómo, pastor? Depende con quién se junte. Cuando un profeta llegaba con una persona que llegaba en las peores circunstancias que vivía la persona, todo cambiaba en la vida de esa persona. Pero la pregunta es: ¿quién le profetiza a usted? ¿Los medios de comunicación? ¿El noticiero? ¿Los medios informativos? ¿Sus vecinos? ¿Quién? Nosotros como seres humanos nos vamos a mover siempre a través de lo profético. En otras palabras, somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo natural. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y a veces nosotros deliberadamente nos dejamos engañar y dejamos que el diablo profetice a nuestras vidas. Yo quiero animarlo en esta mañana. Dele la oportunidad a Jesús de que Él gobierne su vida. Estos últimos días Dios ha hablado a mi corazón a través de poderle enseñar a usted como iglesia los espíritus que se mueven para destruir una vida con propósito. Dios me ha permitido conocer la transgresión de Elí, la transgresión de Jacob, la transgresión de Sansón. Y Dios me está mostrando cómo se mueve el espíritu de Absalón, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Amalek. Y son espíritus que atrapan a través de decretos proféticos. Y yo quiero que usted no se pierda estos próximos domingos, porque voy a estar hablando acerca de los espíritus de división, porque esos son espíritus de división. Al hablar de un espíritu de división, estoy hablando de otra visión. Y a veces, como personas, desatendemos lo espiritual y dejamos de ver con los ojos de Dios y empezamos a ver con los ojos de Satanás. Y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso lo invito, no se pierda. Otro consejo que le doy: padres de familia, ayúdame, Adolfo, por favor. Tengan cuidado con sus hijos. Si usted no profetiza sobre sus hijos, el diablo lo va a hacer. Pase tiempo de calidad con sus hijos, padres de familia. Enséñeles la palabra. Instruya al niño en su camino, dice la palabra, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Padre de familia, sea un testimonio para sus hijos. Muéstrele quién es Jesús en usted.
Hijos, obedezcan a sus padres, porque es ahí donde ustedes van a obtener la vida y la bendición. Yo quiero que en esta mañana se ponga usted en pie. Tal vez no le hablé un mensaje, pero sí le mostré lo que Dios quiere hacer con usted y lo que el enemigo también quiere hacer. Pero yo quiero hacer algo en esta hora. Yo quiero orar con usted y romper toda palabra que vino a atar nuestras vidas. Tal vez usted diga: pastor, yo ya cancelé con todo. Pero sabe, la vida de un cristiano es una vida de confrontación. Y siempre que usted le dice al Espíritu Santo, examina mi corazón, el Espíritu Santo le va a revelar cosas que usted no se acuerda. ¿Para qué? ¿Para condenarlo? No. ¿Para culparlo? Tampoco. Para restaurarlo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que examines nuestro corazón. Queremos pedirte que nos muestres qué cosas ocultas hay, las cuales el enemigo tiene algún derecho legal sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro ministerio. Y te pido, Señor Jesús, que tú hables a nuestro corazón. Haz que nuestro ser interior pueda llevar la lucidez a nuestro ser natural y poder ver con claridad lo que hay en el plano espiritual. Tal vez usted, como esposo o esposa, alguna vez dijo: te odio, quisiera divorciarme de ti, no te amo. Y tal vez el tiempo ha pasado y usted arregló su situación, entre comillas, pero no canceló. Esa palabra sigue viva. Y si el Espíritu Santo le está revelando a usted cosas que usted habló, que usted escuchó y aceptó, porque aún las cosas que no hablamos, pero escuchamos y las aceptamos, son decretos realizados. Y si usted en este momento Dios le está mostrando, es porque Dios quiere que usted los cancele.